Bueno, hay pocos consensos en la política argentina. La famosa grieta se profundiza, se cierra, pero hay un consenso básico que es el consenso de los hidrocarburos. Todos creen que Vaca Muerta es la salvación de la patria. ¿Qué nos pueden decir sobre ese consenso? ¿Qué realidades hay sobre el consenso de Vaca Muerta? Nosotros venimos viendo desde la revista, desde el equipo de investigación política, venimos viendo lo más cerca que podemos el desarrollo de los no convencionales en Argentina, y la verdad es que cuantitativamente avanza y avanza fuerte. El interrogante que queda por fuera de los títulos y de la macro es cuánto de eso finalmente queda en Argentina, en manos de quién queda y cómo se distribuye esa riqueza que se produce con métodos que hace más de una década ya se están desarrollando en Argentina. Bueno, quien respondiera Nicolás Perrupato, lo acompaña Andrés Carvel, son parte del equipo de investigación política de la revista Crisis, Edipo, y acaban de publicar, junto con el resto del equipo, una investigación en la revista Crisis, en el último número de la revista Crisis, sobre los dueños del negocio hidrocarburífero, ¿no? ¿Qué nos pueden contar un poco primero de ese mercado? ¿Cómo funciona ese mercado de hidrocarburos que se ha renovado con la aparición de los no convencionales? Sí. O sea, en principio el mercado de hidrocarburos es un mercado muy concentrado y de hecho un poco nuestro punto de partida tiene que ver con tratar de comprender cuál es su dinámica, y para comprender su dinámica hay que ir hacia sus actores, ¿no? Y a diferencia de, incluso una empresa chica dentro de lo que es el mundo de los hidrocarburos, en otros sectores sería una gran empresa a nivel de facturación, etc. Lo que se está viendo actualmente son niveles récords, ¿no? Los hidrocarburos en Argentina están alcanzando los niveles de finales de los 90, que eran un nivel de producción alto para los términos argentinos, que a veces por el bombardeo mediático pareciera que Argentina es un país petrolero, pero como dicen todos en el sector, es un país con petróleo, que no es lo mismo. Y este desarrollo y volver a producir tantos hidrocarburos para nuestros términos se explica por ya el manejo que hay instalado en Argentina de técnicas, el famoso fracking, que hoy en día, bueno, nosotros lo decimos en el informe, lo están protagonizando mucho más algunos actores que uno podría decir nacionales, siempre entre comillas, porque estas empresas tienen sus filiales afuera, pero bueno, son actores podríamos decir, del capitalismo nacional, que nosotros tratamos en el informe de mapear y de organizar para, bueno, tratar de mensurar y tener dimensión de cuáles son los actores principales, cuáles los secundarios, qué otros actores y empresas de servicio, que es así, son la mayoría internacionales, bueno, protagonizan este boom. ¿Pueden explicar más o menos sintéticamente cómo funciona este mercado? O sea, desde que perforás hasta que llega un dólar al Banco Central, si es que llega, ¿no? El proceso que lleva desde un pozo de petróleo hasta la hornalla de una casa o el litro de nafta que uno carga en una estación de servicio, se suele hablar de que se divide en tres la cadena, ¿no? Como el upstream, que sería aguas arriba, midstream, que es todo lo que es transporte, distribución, y el downstream, que es ahí sí, venta al público y un montón de otros servicios asociados. Y a su vez son mercados disímiles, sobre todo lo que es derivados del petróleo y gas o derivados de gas. Nosotros por ahí nos concentramos un poco más en las empresas integradas, que en Argentina son YPF y Pan American Energy, y en las que están más fuertes en upstream, porque en esto que decía de la reprimarización, a diferencia de décadas anteriores, lo que hoy crece es la exportación de crudo, e incluso las obras de infraestructura tienen que ver con ductos para llevar el crudo o a un puerto o a un lugar de exportación, como puede ser a través de los ductos que van hacia Chile. Claro, no están construyendo refinerías, están construyendo caños para sacar el crudo o el gas para afuera, ¿no? Claro. Hablamos de YPF, hablamos de PAE, pero hay otros actores. Sí, bueno, está Shell, que es una empresa histórica, tiene como 100 años en Argentina,
pero nosotros en el informe desagregábamos de lo que tradicionalmente es una integrada, porque vende nafta y extrae de pozo, pero bueno, la parte de, digamos, la venta de nafta en realidad el último tiempo se vendió a un grupo brasileño, Raízen. Entonces, Peroyel es una operadora importante y en ese podio tendríamos que subir también a Vista, de Galucho, que estaba al frente de YPF entre 2012 y 2015, Galucho y otros socios también, que Vista es muy impresionante como empresa, es una empresa compacta que consiguió dinero muy rápido para entrar de lleno y ya es la segunda exportadora de petróleo entre las grandes. Y es bien interesante seguir lo de Vista porque marca un poco una empresa muy a tono con el momento, digamos, ¿no? En la que los actores nacionales, hubo dos operaciones muy grandes del último tiempo. Uno fue la compra de Vista a las áreas de Petronas, y otra fue la compra de Pluspetrol a áreas de Exxon. Esto es importante porque la compra de las áreas lo que les da es a futuro la posibilidad de extraer. Y nosotros tratamos de mirar de cerca porque la macro te hace perder que obviamente hay áreas que son producen mucho más barriles por día que otras, son mucho más ricas. Y esa es una información que circula mucho más restringidamente y que obviamente los empresarios que consiguen, son inversiones millonarias en dólares, bueno, eso da la pauta de cierta visión y ciertas proyecciones sobre el negocio, que hoy en día es principalmente, como decía Andy, petróleo, pero que bueno, el gas también forma parte obviamente de la conversación. En esta configuración de dueños, antes lo marcaron algunos de los dos, hay una nacionalización, entre comillas, de este cartel de grandes productores de petróleo. Que a su vez están teniendo mayor peso en el círculo rojo del poder económico del país, ¿no? No sé si quieres hacer una caracterización de eso. Sí, o sea, creo que en parte todo el proyecto, digo, nuestro objetivo no es convertirnos en especialistas en el tema, sino empezar a dar una mirada a cuáles son los sectores económicos dominantes y quiénes los conforman en el país. Y en ese sentido, creo que muchas personas pueden decir, no sé, el nombre de muchos gobernadores, el nombre de muchos diputados, y no el nombre de Alejandro Bulgeroni, que es la segunda fortuna más grande del país y es de PAE, ¿no? Propietario de PAE. Hace unos años capaz que era más importante la UIA, hoy me parece que es más importante el grupo de, ¿cómo se llaman? Ellos tienen ¿El Club del Petróleo? El Club de Petróleo y otras agrupaciones, bueno, que intentaron, por ejemplo, colocar a Mansilla en la corte, aunque le salió mal. Pero bueno, Mansilla es presidente de una cámara de petrolera, ¿no? Sí, esa es la cámara de exploración que reúne. Nosotros en el informe decíamos un poco que a veces la linealidad o las caracterizaciones apuradas no nos ayudan para entender un sector que está hecho, como decía Andy, de muchas fases, de que la apropiación de la renta se da de muchas maneras muy distintas. Algunas tienen que ver con el precio del petróleo, que ahora bajó el último tiempo, ¿no? Ahora anda por los 60, pero otras tienen que ver con los precios y las tarifas que autoriza el Estado Nacional. Y eso, ahí es donde radica la importancia de la capacidad de lobby y de operatoria de estas empresas, que bueno, que tienen abogados que son históricos, que tienen no solo estudio de abogados, sino bueno, también todo un trabajo y una creatividad contable que nosotros abordamos también en la nota, ¿no? Que es un punto también que nos interesa elaborar sobre cuánto queda en Argentina de la riqueza, ¿no? Ahí ya está, quedó la pregunta planteada. ¿Cuánto queda en Argentina de esta riqueza millonaria que decías? ¿Hay un saldo positivo para las arcas públicas, para los pueblos de las provincias? Lo que un poco nosotros retomamos fue la investigación hecha por un colectivo de economistas rosarinos que son del MATE, se llama el MATE, digo, y lo que ellos hacen es complejizar un poco la cuenta.
Y entonces uno no debería solo contar cuánto se exporta y restarle eso lo importado dentro del sector, sino incluir la formación de activos externos, que es lo que se conoce como fuga, la contratación de servicios muchas veces de las firmas dentro de su propia estructura de empresas, y a su vez también lo mismo en respecto al endeudamiento externo y el giro de utilidades. Entonces, lo que ellos encontraron es que incluso cuando se endurecieron los controles de cambios, hubo distintos ductos, jugamos un poco con esa metáfora, distintos canales por los cuales las divisas se fueron. Digamos, hay como una cuestión de la estructura del funcionamiento de esas empresas en este nuevo funcionamiento de la economía financiarizada, que hace que por lo menos haya que matizar estas ideas de el récord de exportaciones. Bueno, hay récord de exportaciones, pero también hay récord de formación de activos externos y otro tipo de mecanismos para que esos dólares no terminen ingresando a la economía, sino en manos de las empresas, que en todo caso después deciden estos grupos locales o los internacionales si vuelven o no vuelven al país, pero en principio se los apropian, digamos. Nicolás, hablabas del rol del Estado Nacional y me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con YPF en todo este juego? Digamos, cuando llegó Milei estaba como ese fantasma de Milei va a privatizar YPF, no pasó nada de eso y aparentemente no van a innovar en el tema. ¿Qué puedes contarnos de eso? ¿O que investigaron, que leyeron? Sí, bueno, sí, lo que parecía en un principio la privatización absoluta, después el sector con sus propios cuadros y en sus propios términos le hizo saber y entender al nuevo gobierno que la mejor estrategia para conducir a todo el sector es tener una estatal que conduzca. De hecho, Marín es bastante transparente en eso. Él dice... Marín es el gerente, el CEO de YPF. Exactamente, sí, alguien que viene de Tecpetrol, pero que nosotros también íbamos un poco con esa pregunta. ¿Es un hombre de Paolo Roca, de Techint, en YPF? Bueno, varios de las personas con los que hablamos nos decían que tiene cierta autonomía, que no, sería muy lineal leerlo así, pero que sí lo que está haciendo es presidiendo una compañía con mucha más claridad que la gestión anterior, porque antes tenían dos figuras al frente, ahora es unificado y conduce a todo el sector. Él mismo dice, ¿no? Nosotros no queremos hacer posición dominante, los 30.000 millones de dólares de exportaciones que proyectan para 2030 son de todo el sector, o sea, no están planificando una compañía mitad estatal, mitad privada que ocupe, digamos, como tradicionalmente podría uno pensar, ¿no? Desde un paradigma de soberanía energética, porque eso es precisamente lo que abandonaron. La estrategia nueva de YPF durante la gestión actual es concentrarse en los no convencionales, abandonar los pozos, que eso en Santa Cruz, Chubut, por el sur de la Argentina, se ve mucho, no solo el desempleo, sino también como nuevas empresas más chiquitas se hacen de esos pozos que deja YPF en nombre de una empresa moderna que se ocupa del shale, ¿no? Que sería el no convencional. Y un poco esas son algunas de las pautas, no sé si me olvido de algo de la gestión actual de YPF, que era lo que nos interesaba investigar en este informe, ¿no? Creo que por otro lado, el otro carril de la política pública, uno podría decir, es el abandono del paradigma que lo mencionó de la soberanía energética. Entonces, a través de la modificación de la legislación y la eliminación de ciertos compromisos respecto al abastecimiento interno, desregulación de los precios, etcétera, justamente es de alguna manera YPF y este marco de regulaciones lo que marca el rumbo del sector, directamente orientado a producir eso, facturación, exportaciones, y abandonando otros roles que para YPF tenía de traccionar determinadas inversiones, como fue en su momento, por ejemplo, la apertura de Vaca Muerta, que el sector no venía desarrollando, los pozos convencionales se venían agotando, y es quien hace esa jugada por abrir desarrollar unas nuevas capacidades dentro del país. En cambio ahora lo que hace más bien es apuntalar esto, los distintos
proyectos de oleoductos, los proyectos de exportación de gas, que eso facilita el negocio, digamos. Claro, de alguna manera liderar el negocio como una empresa capitalista más, pero que tiene un nivel, digo, YPF es la empresa más grande del país, no en el sector hidrocarburífero, de cualquiera de todas las empresas que hay en el país. Entonces tiene una capacidad de llevar adelante sus proyecciones que no tienen las otras, digamos. Volviendo a los dueños, hay también un reformateo, ¿no? Porque hablábamos antes de Tecpetrol, de Techin, o sea, Roca y Techin abandonan un poco los sectores estratégicos que tenían antes y se están volcando al petróleo. Pampa Energía también se está metiendo en el petróleo, o sea, como que muchas empresas están volcándose a esta ganancia fácil que puede ser Vaca Muerta. No sé si es tan fácil, pero... Creo que, o sea, el punto no sé si es fácil o no, sino que ahí efectivamente hay un negocio que puede crecer, mientras que en otras áreas de la economía es difícil encontrar, justamente porque es un sector que se puede de alguna manera desenganchar de la dinámica económica interna. Cosa que en la provisión, de hecho, digo, en los 90, buena parte del sector hidrocarburífero que también tuvo ganancias extraordinarias tuvo que ver con la provisión de servicios públicos, de gas o venta de nafta, mientras que quienes apostaron al gas con el recambio de gobierno durante el macrismo, no es que perdieron plata, pero no tuvieron el mismo nivel de crecimiento que tuvieron quienes apostaron como vista directamente a la exportación de petróleo, digamos. Eso es fundamental. Esto es una economía que se desengancha absolutamente de lo que puede pasar en el país, ¿no? Usan muy poca mano de obra. El Estado o los estados provinciales les regalan los recursos, como el tema del agua. Sí, y tienen una legislación especial que son, digo, los primeros proyectos del RIGI que se han aprobado son dentro del sector. Entonces ahí también hay una excepcionalidad respecto a lo que pueden hacer con las divisas que consiguen vía exportación y con una serie de otras cuestiones. Sí, agrego quizás, yendo a Añelo y por pensar allá, ¿no? Que estamos lejos acá, pero que en Puerto Madero está como la torre de comando y todo un desarrollo que YPF está haciendo para controlar un poco desde Buenos Aires, ¿no? La producción allá. Eso es una imagen un poco del tipo de desarrollo que se está planeando. Pero cuando vas por Añelo, lo que se ve son embotellamientos, rutas completamente destrozadas por los camiones, o sea, un desarrollo muy febril, lo que te da la pauta de cómo avanza con mucha fuerza, y eso da la pauta de que hay mucho incentivo para desarrollarlo, hay buenas ganancias, nosotros tenemos algunos cálculos hechos, porque de fondo sería, en una Argentina que premia el negocio financiero, ¿por qué el capital va al petróleo? Bueno, porque las tasas de retorno de esa inversión son mucho más altas que lo que podría ser un Bopreal, por decir, o cualquier bono de los que Caputo lanza constantemente. Entonces, vale la pena pensar cómo sería de otra manera también, por más que nosotros pensemos en las consecuencias climáticas y ambientales que tiene la producción de hidrocarburos. Nosotros arrancamos el informe diciendo, todavía la producción, lo que hace que estas luces estén prendidas todavía es en su gran mayoría hidrocarburos. Entonces, ¿cómo podríamos pensar o plantear otra forma de hacerlo que implique, aunque sea un círculo de, incluso en términos capitalistas, de reproducción del capital? Porque como está planteado, lo que vemos como un patrón que se sostiene es el capital en moneda extranjera que se va de distintas maneras para afuera. ¿Tienen algunos números de Vaca Muerta en cuanto a producción, en cuanto a rendimientos? Yo tengo algo de memoria, puedo decir, que sería, hoy los números más o menos, para hacerse una idea, el objetivo siempre es llegar a 1 millón de barriles de petróleo diarios, ¿no? Que vienen sosteniendo y que se dice que se podría llegar en los próximos años, pero hoy se está en 750.000 más o menos. ¿Y hace 10 años en cuánto estábamos? No, mucho menos. Lo que creció mucho, uno cuando ve los gráficos ves cómo crece el no convencional y el convencional cae en picada, pero acá hay un punto importante que nosotros lo contamos también ahí, que es el tipo de producción. El convencional, cuando abrías el pozo, sostenía una línea de producción regular. El no convencional tiene entre 1 año y medio y 2,
que tiene rendimientos a tope y después de ese año y medio o 2 cae al piso y ya no produce más. Eso es un gran desafío, incluso financiero, para las empresas, porque todo el tiempo tienen que estar abriendo nuevos pozos. Y eso, la noticia fue de estos días, los niveles de inicio, o sea, la etapa de fractura, hoy están en récord absoluto. En mayo creo que estaban en casi 2.600 etapas de fractura en todo Neuquén, que para los niveles que venía teniendo es de los más altos, pero todo augura que esto va en aumento y que va a crecer. Sí, creo que la otra vez estuvo Javier Grosso que nos contaba de los terremotos, los sismos que provoca el fracking, y nos hablaba de que estábamos más o menos en un 10% de lo que podría ser, o sea que tremendo. Sí. Bueno, quieren contarnos un poco también, esto es una investigación del EDIPO, del equipo de investigación política. ¿Cuál fue el interés o cómo es el laburo de este equipo? Sí, el equipo ya viene hace varios años desarrollando distintos proyectos sobre algunos ejes que nos parece fundamental de forma colectiva tratar de empezar a dar un debate político sobre ellos. Nosotros participamos de la iniciativa del Mapa de la Policía acá en Buenos Aires, pero también investigaciones sobre la ultraderecha o algunas otras cuestiones, y ahora queremos poner el eje un poco en el poder económico. Quería aclarar también, de hecho, es un equipo interdisciplinario y donde de hecho no hay ningún tipo de saber experto a priori que sea el que tenga que ver que permita la participación, sino ir entramando distintas miradas. De hecho, mis temas de investigación académicos están vinculados a cuestiones de política pública, pero no directamente a este tema. Y un poco ahí la apuesta es ponerle rostro o rearmar de alguna forma la confrontación con el poder, los distintos enemigos incluso que pueda haber, y creo que particularmente para este proyecto fue un poco también el desafío de empezar a pensar lo productivo desde nuestro campo. Incluso nos limamos un poco viendo cuestiones infraestructurales de dónde están los pozos, las áreas, los caños, quiénes son los dueños, como salir un poco de la abstracción y en ese sentido desarrollar como un método persistente y capaz de salir de la consigna nada más, a empezar a entender los fenómenos en su materialidad, en sus distintas dimensiones, digamos. Sí, digamos, la investigación política, que le llamamos así, intenta hacer una síntesis de anteriores momentos. No sé, en su momento se hablaba mucho de la investigación militante, por ejemplo. Bueno, yo creo que tiene el plus de además de ser una práctica colectiva y al servicio de organizaciones sociales o de las luchas populares, por decirlo, tiene, digamos, un plus de lo que sería la investigación periodística, que a veces es asociada, pero que nosotros le aportamos también otro tipo de laburos, como puede ser la inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? O sea, investigar de la mano de Internet. Y también, bueno, eso sí lo hace el buen periodismo también, de laburar y de caminar con los implicados en territorio, porque estos negocios extractivos, bueno, no se puede abstraer del lugar donde ocurren las cosas porque, digamos, la investigación se convierte en una cosa de laboratorio, que a veces nosotros, eso es lo que criticamos quizás de la academia muchas veces, ¿no? Justamente, ¿qué vieron en ese terreno, ¿no? ¿Qué vieron en el terreno? ¿Qué descubrieron? ¿Qué palparon? En términos ambientales, podríamos decir. Ambientales, en las comunidades, en Añelo dicen que es una Las Vegas que se está sumergiendo. Sí. Sí, bueno, digo yo, y si querés agregar algo. En el número sale una entrevista también que hicimos con Lev Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, muy interesante. Y bueno, ellos saben decirlo mucho mejor que nosotros, pero lo que uno ve es un desarrollo bastante deforme. Y lo trato de decir, digamos, con el respeto de que lo que se ve en estas ciudades, no sé, cuando vas por la ruta por allá, ves algunas casas que se alquilan para quien viene, ¿no? Y son casas que están hechas bastante precariamente, que se alquilan carísimo porque se sabe que la paga un Petroca, ¿no? Entonces se ven esos contrastes en cuanto a lo que sería el desarrollo urbano.
que no es lo único, digamos. Para mí el gran punto ciego, por ejemplo, es la cuestión del agua, sobre todo en lo que vuelve después del fracking. Después de que inyecte, el fracking es ese método donde inyectan con arena, químicos, para extraer el hidrocarburo, pero después hay un retorno de esa agua con los químicos, y para mí ese es un gran punto ciego, que no hay política para eso. Lo que se termina haciendo con esa agua es inyectarla en pozos sumideros. Eso está regulado por la provincia, pero es bastante dudoso y brumoso las formas en que eso se termina resolviendo. Pero se tienen que inyectar en pozos sumideros porque es agua que no se reinserta al ciclo hidrológico. Esto Javier Grosso seguro lo explicó perfecto. Sí, Javier nos contaba el tema de los sumideros, y en una zona que se está tornando sísmica, hay que ver esos sumideros. Es un sumidero, es un pozo donde ponen el agua llena de sustancias químicas e inutilizable, por eso lo aíslan. ¿Cuánto van a durar esos sumideros en una región que se está tornando sísmica? Bueno, no sé si quieren cerrar con algo más que nos haya quedado en el tintero. Esta charla es un... Yo quisiera como un poco con lo que cerramos también, que es, seguro capaz Nico quiere agregar algo más, pero por lo menos para mí el acercamiento al periodístico es algo bastante reciente, y creo que muchos de quienes estamos leyendo, mirando cosas, creemos que es una tarea mucho más difícil de hacer de lo que realmente es. Creo que en algún punto la apuesta es por reconstruir capacidades de forma colectiva, asociarse con otros y con cierta paciencia insistir. Y en este sentido creo que lo que nos queda por hacer en términos de comprender cuál es el mapa hoy del poder económico en Argentina es infinito, pero también buena parte de lo que uno necesita para reconstruir ese mapa está disponible o en internet o en los territorios, o en ir a conversar con especialistas y tratar de hacer dialogar lo que uno dice con otro. Y en ese sentido creo que ahí hay una apuesta importante para sostener con cierta como insistencia. Sí, lo que parece tan opaco no es tan opaco, o sea, sí. Claro, la opacidad tiene que ver más con una cuestión de sentido que con falta de información. Digo, hay un exceso de información que hace difícil interpretar qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido, digo, no sé si es lo suficientemente claro este informe, pero un poco lo que por lo menos yo pienso, bueno, el siguiente informe nos dará revancha para tratar de afilar un poco y ser más claros en lo que queremos decir, digamos. Sí, en este sentido, cuando cerrábamos el informe, mencionamos un punto que vemos, que es la necesidad de financiamiento de estos actores para seguir desarrollando lo que va avanzando, que es Vaca Muerta como vector de la economía argentina. Y ahí nosotros vemos algo que es algo para seguir y que a futuro pensamos que va a ser algo para investigar, porque bueno, la necesidad de billetera de estas grandes empresas para seguir abriendo pozos, obviamente se financia con deuda, tomar deuda para invertir, y ese endeudamiento pensamos que puede ser un asunto en el próximo tiempo para mirar, sobre todo en el esquema macroeconómico que propuso el gobierno, digamos, ¿no? El famoso dólar barato. Bueno, tenemos que ver, y por lo menos nos proponemos eso, seguir mirando desde distintas ópticas esta cuestión que, bueno, cambió el rostro geopolítico incluso de Argentina, ¿no? Me quedo pensando también en qué herramientas de control social y político hay sobre esta avanzada, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo para la segunda investigación. Lo apuntamos para el próximo. Gracias por acercarse. Gracias.